reconocer o identificar un medio ambiente X. De manera que eso es importante para que vayamos haciendo paulatinamente un cambio cualitativo. Y esta semana y la próxima semana creo que tenemos información muy reveladora. Ojalá podamos ponerle atención. Y por supuesto, hagan sus comentarios con todo gusto. Vamos a estar ahí pendientes. Si no se puede, escríbanme al correo institucional, escríbanme al chat, de WhatsApp. Muchos de ustedes lo hacen y qué bueno, para eso está, ¿verdad? Y yo lo he indicado desde el inicio del ciclo. Así que déjame terminar la clase, Claudia, y voy a revisar de nuevo tu trabajo y a ver si te hago un comentario adicional a ustedes, ¿ok? Sí, licenciado, está bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos a arrancar. Si alguien quiere comentar algo, pues estoy pendiente del chat, pueden comentar, o sencillamente, pues hablen, ¿verdad? Y yo con todo gusto les atiendo. Para esta fecha, vamos a hablar un poquito de lo que es riesgo bancario. Ustedes a su nivel académico que están, probablemente han oído hablar de riesgos. Y toda entidad, todo negocio, todo tiene un riesgo. Y todos sabemos que cuando iniciamos algo, vamos a encontrarnos con ciertos riesgos. Lo más sencillo que podríamos ejemplificar, mire, en una relación de amistad entre dos personas o una relación un poquito más de mayor intimidad, ¿cuál es el riesgo? Bueno, que se rompa y va a romper en cualquier momento, ¿verdad? Si es que no logramos conocer o identificar los riesgos oportunamente. Así que vamos a hablar aquí ahorita del riesgo bancario. Repito, si tienen algún comentario, una objeción, una pregunta, háganla, por favor, ¿verdad? Estamos para atenderlo. Si sabemos que hay riesgo, debemos estar preparados para, una vez aceptado que hay riesgo, reconocido por el riesgo, tratar de interpretar esos riesgos. Y la interpretación de los riesgos se puede lograr a través del análisis de los mismos. Y en los bancos o el sector bancario tiene una infinidad de riesgos propios del giro del negocio, banca, otra cantidad enorme de riesgos que no están relacionados directamente con el giro del negocio, sino que con aspectos de otra naturaleza, ¿verdad? De manera que vamos a poder conocer, digamos, que el riesgo bancario no tiene indicadores únicos, sino que es un conjunto de indicadores. Es como que dijéramos, mire, una situación que tiene varias aristas. Y cuando hablamos del riesgo y el análisis de riesgo, por favor, desde ya vayamos pensando que estamos moviéndonos hacia otro aspecto de nuestra planificación, que va a ser la parte de los seguros, como una forma de administrar los riesgos. Y los seguros, lógicamente, o las sociedades de seguros tienen sus propios riesgos y ellos tratan de administrar los riesgos que han asumido por cuenta de sus clientes en otras aseguradoras de mayor capacidad que los conocemos como reaseguradoras, ¿verdad? De manera que cuando hablamos del riesgo bancario, sabemos por los márgenes de operatividad que uno de los riesgos obvios, la recuperación de los fondos otorgados en préstamos, ¿verdad? Y eso es importante para nosotros
que conozcamos cómo esto se constituye y qué tipo de riesgos hay. Riesgo de crédito, como que es lo más obvio, ¿verdad? Estamos empezando por lo más evidente, lo más obvio, lo más fácil de identificar. ¿Para qué se constituye un banco? Bueno, mire, tiene dos áreas de actuación. Captación de fondos, colocación de fondos. Captación de fondos implica algunos fondos, el banco los obtiene de manera más o menos gratis. Es decir, no paga una tasa de interés por los fondos que capta, pero capta esos fondos para poderlos colocar. Y cuando coloca los fondos, lógicamente, dependiendo de un montón de situaciones, quien recibe el beneficio de usar esos créditos bancarios debe pagar un precio. Ese precio se llama tasa de interés. Pero puede ser que quien recibe el crédito, pues algunos pagan puntual, otros pagan adelantado, o otros van pagando más o menos, otros no logran pagar, y muchas veces, o algunas veces, no logran pagar o no pagan, unos porque no quieren pagar, y otros porque no pueden. Y este riesgo de crédito llevó en nuestro medio, estoy hablando hace 5 años, a que ciertas instituciones insertaran en los contratos de crédito una cláusula. No puede pagar adelantado. Es decir, aquellas personas que recibían un crédito, vamos a ver, para consumo, ¿no? Para comprar un vehículo. Y era el crédito a cierto plazo. Pensemos 48 meses, para un plazo corto. En el contrato le decía, mire, si usted paga adelantado, es decir, paga la cuota antes de la fecha o paga la cuota en la fecha, pero además paga el 50% de otra cuota adicional, por ese valor que está pagando adelantado, le vamos a dar un cargo, porque no debe pagar adelantado. ¿Qué estaba tratando de hacer estas instituciones? Primero, cubrirse del riesgo de crédito. Y el crédito, ya dijimos, tiene un elemento que es la tasa de interés del precio. Y entonces hacían el cálculo en 48 meses por este crédito vamos a recibir tanto de interés. Y visualizaban en el futuro lo que iban a recibir de intereses. Y con la cláusula esa de que no le permitían a los usuarios de los créditos anticipar pagos, lo que estaban haciendo es asegurando que ese volumen de intereses que esperaban recibir en el tiempo fuera, que no les pagaran pero ni 5 centavos adelantados, porque cuando usted paga adelantado, lógicamente disminuye el principal. Al disminuir el principal, aunque no le han cambiado la tasa, pero ya no va a pagar el mismo volumen de intereses que si fuera pagando paulatinamente, cuota por cuota, el valor de la cuota en su tiempo. Bueno, mucha gente aceptó, empezó a pagar, pero muchos de los que tuvieron ese tipo de préstamos no estuvieron de acuerdo. Protestaron ante la entidad del que le había concedido el préstamo. No hallaron respuesta. Así es, así tiene que ser. Entonces, algunas personas se fueron a quejarse a los entes rectores. Vino la investigación. Se logró identificar la situación. Era una cláusula contractual, pero resultó que la legislación le permite en un contrato cierto tipo de acuerdos, pero no ese acuerdo que era personal, no era unilateral, no era bilateral. En un contrato
Los compromisos y los derechos adquiridos deben ser bilaterales. Y esa es característica de los contratos. Por eso es que en algunos trabajos GT, que era la reserva de liquidez, era para hacerle frente a los ante terceros, los compromisos ante terceros. No, porque la reserva de liquidez es para garantizar que cuando un depositante quiere hacer uso de los fondos que ha depositado, parcial o totalmente, puede hacerlo. Y el banco no tenga excusa de decirle, mira, no te puedo pagar tu retiro de ahorros hoy, vení mañana, vení la otra semana, tiene que pagar. Y el sábado pasado les decía yo sobre otros elementos que concurren y que complican lo que es la reserva de liquidez. Por ejemplo, la compensación bancaria. Y traté de explicarlo de una manera que creo que no fue la más feliz, pero ojalá en algunos de ustedes haya dejado la inquietud, sobre todo si se tratan de ser empáticos y ponerse en los zapatos de la persona en el banco que está administrando y que es responsable del cálculo, informe, ¿no?, de lo que es la reserva de liquidez. ¿Cómo se mueven las cifras? ¿Cómo se mueven las cifras? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tal si todo el mundo en un momento dado empieza a retirar o empieza a depositar? Y hay una cantidad enorme de situaciones. El negocio bancario, aquí y en todas partes del mundo, se visualiza como que es un negocio de que los dueños de los bancos se llenan los bolsillos de plata. Es más, la figura que se tenía hasta hace unos 30, 40 años de un banquero era un individuo rechoncho, gordo, que estaba en sus días tomando cafecito y fumándose un puro. Cuando la realidad es que es una persona, por ejemplo, si usted es el gerente de una agencia bancaria o de un banco, gerente general de un banco, pongámoslo, y a las 4 de la tarde que el banco está cerrando operaciones al público, se da cuenta que le han depositado 10 millones de dólares. ¿Qué hacer? 10 millones de dólares van a dormir con usted esa noche. Usted es el responsable de sacarle provecho a ese depósito. Pero si la hora ya no le permite hacer una acción, entonces usted va con la preocupación, banqueros, con la preocupación de qué hacer. Porque, ¿qué tal si se los dieron en un depósito a plazo fijo y usted está pagando el 4% sobre ese depósito? Pero usted no está ganando toda esta noche ni 5. Y mañana, quién sabe a qué hora, dónde lo va a colocar. Entonces, como les dije hace un momento, son muchas aristas, muchas cosas. No es cierto. Claro, algunas veces, y después de que terminan los balances, sobre todo los semestrales, junio y diciembre, se ven las publicaciones de los estados financieros de los bancos en los 2 periódicos de mayor circulación del país, y eso es por mandato de ley. No es que hagan tan buena gente que los quieran publicar, ¿va? Pero están obligados a. Y si publican los balances, el primero de cada mes, todos los bancos tienen que publicar las tasas de interés, las comisiones, lo que van a cobrar por servicios, de manera que cada uno de nosotros pueda saber, bueno, en dónde están pagando tal tasa de interés, este banco, y allí llevar esos depósitos para que le paguen lo mejor. Usted busca lo mejor para usted siempre, ¿verdad? Déjeme aclararle, esas tasas de interés que le publican es lo que en el ámbito financiero le llaman spread. Cuando usted llega, entonces va a haber un punto de negociación. ¿Le pagan la tasa máxima o le pagan una tasa intermedia? Lógicamente, en el estira y encoge,
Y si el depositante tiene capacidad de negociación, entiende, puja por una tasa mayor que la que le están ofreciendo. Ese es el juego. Es el juego. Es el juego de todos los días, en todas partes, ¿verdad? Así es que el primer riesgo que vamos a comentar es el riesgo de crédito. Veamos si podemos poner un ejemplo. Antes que me olvide, perdón, el sábado pasado hubo un problema con esta plataforma Teams. La actividad nuestra en que se grabó después no se pudo recuperar, por lo tanto, por eso no se la subí, la URL el link que le dicen ustedes al aula digital. Menos mal que son sus exposiciones y ustedes saben lo que dijeron y tienen sus trabajos de regreso. Espero que para esta ocasión no tengamos esa situación. Ya Microsoft haya superado ese problema que fue de carácter mundial y reportado de carácter mundial. Pero de todas maneras yo voy a subir este material que les estoy presentando, independientemente de la grabación que va a estar ahí. Primero va a estar el link. Les voy a subir este material, porque en este material, aunque ustedes, yo entiendo, claro que lo pueden buscar, lo pueden obtener y lo pueden ampliar, pero como que va a ser una ayuda que lo tengan a mano, ¿verdad? Así que por ahí va a estar, ¿ok? Veamos si tenemos un ejemplo de riesgo de crédito. Vamos a ver. Este ejemplo lo saqué de un anuncio que salió esta semana, por cierto, en donde no sé qué institución pública ha mandado a fabricar uniformes. Tal vez los datos no son los datos, ¿verdad? En cuanto a números, pero el ejemplo vale. Ejemplo, Juan Pérez pide a su banco un crédito por $1.500.000 para ejecutar contrato de fabricar 100,000 uniformes, los cuales ha convenido entregar en un plazo de 6 meses. Imagínense usted una fábrica de ropa, no una maquila. La maquila le vienen los patrones de saber de dónde, le vienen los insumos, fabrican, y lo que queda aquí es para nuestra fuerza laboral, los salarios, porque toda la producción que hace la maquila se va. No es exportación, sino que aquí se está trabajando bajo el convenio de zonas francas y que la maquila entra con los contratos, contiene a veces harina de trocostal. Pero en este caso no. Juan Pérez tiene una fábrica de ropa, pide un crédito de $1,500,000 para fabricar 100,000 uniformes, que se comprometió, ya tiene el contrato, se comprometió a entregarlo en 6 meses. Por cada uniforme le van a pagar $25. Miren ustedes, $25 por 100,000 uniformes son $2,500,000. De eso pagan $1,500,000, con el $1,000,000 que le queda para los salarios, y lógicamente esperamos que Juan Pérez, por los 6 meses de trabajo de él y toda su gente, pues le quede algo. El banco, previo a la concesión de crédito, hace visita a la fábrica de Juan Pérez para constatar la existencia y estado de la maquinaria industrial que ofrece garantía. ¿Qué es lo que ofrece Juan Pérez? Su firma. No por ese valor. Por ese valor no puede ofrecer una firma fiduciaria, que es la firma, sino que le piden una garantía prendaria. Y en este caso, cuando él ofrece su maquinaria, mire, aquí está, señor, aquí está toda mi maquinaria y va a ser de ustedes. Eso es lo que se conoce como una garantía prendaria sin desplazamiento, porque la maquinaria tiene que permanecer ahí, ¿verdad? Diferente es cuando usted dice, mire, voy a dar en garantía prendaria por este préstamo, voy a dar mis certificados de acciones de tal parte. Y entregan los certificados de acción. Los certificados de acciones no cambian de dueño, siguen siendo suyos. Los dividendos por esos certificados de acciones que usted ha dado en garantía prendaria con desplazamiento son suyos.
Pero usted, mientras dure la negociación del crédito, usted no puede vender esas acciones, no las puede negociar sin autorización del banco. Y si tuviera la oportunidad de negociarla, bueno, hay que entrar en un arreglo con el banco para que el banco le permita la negociación producto de la venta que la monitorea de noche el banco. El banco se cobra lo que usted le debe y la diferencia le queda a usted. Eso sería una garantía prendaria con desplazamiento. En este ejemplo que le estoy poniendo es una garantía prendaria sin desplazamiento, ¿sí? Bueno, también hay una situación, dice, la entrega del uniforme será total. No le van a permitir a Juan Pérez que esté entregando 10,000, 15,000, otros 10,000, 12 uniformes. No. Entrega los 100,000 uniformes a los 6 meses. Y al entregarlo, le pagan la totalidad, ¿verdad? Y viene el banco, desembolsa $1,500,000 a Juan Pérez. Juan Pérez empieza a producir a toda máquina, ¿verdad? En 3 turnos, 24 horas al día, que es como trabaja en la fábrica. 24 horas al día, 3 turnos. A los 3 meses y medio se desata un incendio. Dice bien, un incendio, no un conato de incendio. Conato de incendio, aquel y que bajo la ley de no sé qué, y que aquí están los extintores y que tenemos un voluntario y lo aplacan. Pero un incendio, ya cuando se salió de control, y llegan los cuerpos bomberos, y es que llegan y pueden hacer algo, normalmente llegan, ¿verdad? Pero incluso, en la mayoría de las veces, el incendio produce un daño y las labores de extinción del incendio producen el complemento del daño. Y se pierde toda la planta industrial en ese incendio. Se pierde toda la producción, el producto terminado, se pierde el producto en proceso, se pierden los insumos que estaban listos para ser incorporados al proceso y por terminar de producir los 100,000 uniformes. Y no hay uniformes que entregar, no hay maquinaria, no hay tela o insumos para continuar produciendo, no hay nada. ¿Con qué paga, gente? Ese es un ejemplo de riesgo que es real, no es una vez aislada que se ha dado muchas veces. No es que Juan Pérez quiera que se le incendie y quedara en la calle, no, sencillamente muchas cosas que se dan, ¿verdad? Y entonces, ese sería un ejemplo del riesgo de crédito. Y el banco, cuando otorga el crédito, sabe que tiene riesgo de crédito, que el crédito no se lo van a pagar. Es que lo ejecutamos. ¿Qué es lo que va a ejecutar? No puede ejecutar nada, sino que la garantía es la planta industrial. La planta industrial no existe. Y ya no existe, ¿qué va a hacer? ¿Ok? Ese es uno. Veamos, riesgo de mercado. Los mercados son un entorno interesante, muy interesante. Entiendo que algunos de ustedes trabajan, entiendo que algunos de ustedes tienen sus propios negocios y aunque el giro de negocio es diferente, qué bueno que es diferente porque cada giro de negocio tiene su propia dinámica y los mercados no son estáticos, los mercados cambian. Y quien está en el negocio tiene que estar pendiente de adaptarse. Acuérdense que es el principio universal por excelencia para sobrevivir. El que no se adapta, desaparece. Entonces, hay que manejarlo, ¿verdad? Los riesgos de mercado son aquellos que se estudian tomando en cuenta las tasas de interés, los tipos, las cotizaciones de la divisa de operación, cotizaciones de títulos, valores y la influencia de los mercados internacionales sobre las variantes económicas internas. Creo que el momento que estamos viviendo nosotros
Pongámonos nosotros como país, ¿verdad? Es como que un ejemplo per se, natural, que todos podemos comprender que el mercado está influenciado por diferentes aspectos, no solo en la oferta y la demanda. Ya aquí ya no podemos hablar de conceptos como la de los economistas clásicos, por ejemplo, Say. La ley de Say decía, la oferta crea su propia demanda. O sea, usted solo tiene que ofrecer sus productos y se lo van a llegar a comprar. Y hemos visto en el devenir histórico cómo diferentes teorías macroeconómicas han ido explicando la realidad y cada vez es diferente y cada vez esto ya no sirve. Y después de los economistas clásicos tenemos a John Maynard Keynes, que logra identificar cómo salir de la gran crisis económica de 1929-30, que les comentaba la vez pasada, en los Estados Unidos, hizo quebrar a más de 2.700 bancos comunitarios. Y cuando un banco quiebra en un país, olvídense, la economía del país está por el suelo, ¿verdad? La influencia de los mercados internacionales. Bueno, les acabo de comentar, gracias a Dios a nosotros nos compran algunos productitos y otra gente hace un esfuerzo enorme por exportar productos que le llaman nostálgicos. Tengo un amigo que tenía su negocio de alquiler de automóviles y hace poco lo veo y le pregunto qué tal. No, eso no. Y hoy con importación de ¿qué estás haciendo? Mírenme, mi hijo se fue para no sé dónde, él allá está establecido, con él tenemos contacto, él ha hecho contactos allá, estamos exportando cocos. Imagínense de alquiler de automóviles a exportar cocos. Y lógicamente, pues que usted tiene que o compra los cocos o los cultiva y los produce. Sabemos que no es como cultivar tomates y vender los tomates. El coco tarda un poquito más, por lo menos 5 años para que empiece a producir, ¿verdad? Entonces, el riesgo de mercado, tasa de interés, tipo de cotizaciones de las divisas de operación, dichosamente para nosotros que estamos dolarizados y tenemos como moneda de curso legal el dólar, que es la moneda que se ocupa por excelencia a nivel mundial, pero se hacen transacciones en otras monedas, euros, libras esterlinas y así por el estilo. Títulos, valores. El país coloca títulos, valores internamente y externamente. La influencia en los mercados internacionales, las variaciones internas, todos son aspectos que inciden sobre todos. Lógicamente, ¿quiénes se han afectado o impactado positivo o negativamente por esta situación? Los bancos. Vamos a ver un ejemplo de riesgo de mercado. Dice, la posible variación de las tasas de interés en el mercado bancario del país, dadas las condiciones económicas, sociales, de Producto Interno Bruto, lo cual impacta directamente sobre el índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor. Y veamos una de las calificadoras del riesgo de mucho prestigio internacional, Moody's. Y el rating de Moody's para El Salvador, aquí tenemos en este cuadro, ojalá lo alcancen a ver, para el 12 de marzo del 2020, B3 positiva. B3, esa es la calificación, B3. Ya vamos a ver, ojalá tengamos oportunidad más adelante de ver qué significa esto, porque estamos adentrándonos en un léxico que es propio del sistema financiero, propio de los bancos, pero que usted como profesional universitario no puede ignorar. Por supuesto, hubo otras calificaciones. El 23 de febrero del 2018 teníamos B3 estable. No es lo mismo. B3 positiva. El 12 de marzo del 2020, positiva. El 23 de febrero del 2018 teníamos
casi la misma calificación por parte de Moody's, B3, pero estable. Creo que es el 14 de abril del 2017, Moody's nos califica con C mayúscula a S minúscula 1, estable. Pero es que las calificaciones vienen en cuanto del mejor a menor, de A, B, C. Y por supuesto, tenemos otra calificación, ahí no alcanzo a ver porque me lo reponen en la pantalla, pero espero que ustedes puedan ver este cuadro y puedan ir identificando, porque son de las cosas que muchas veces las personas que salen en los medios y que al expertazo nos habla y nos deja, híjole, sí dijo, yo oí lo que dijo, pero ¿qué fue lo que dijo? Pues vamos a tratar de ir viéndolo poquito a poco, ¿de acuerdo? Si tienen algún comentario o pregunta, háganla, por favor. Con todo gusto voy a estar pendiente y de que hagan sus objeciones, sus preguntas, sus consultas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Híjole, esta está un poquito complicada porque los números están chiquitos, pero yo espero que ustedes lo alcancen a ver. Tasa de interés mensual, este es El Salvador. Y ahí tenemos de agosto de 2019 a julio de 2020 las tasas de préstamo de hasta un año. Hasta un año. En términos generales, en agosto del 19, la tasa de interés por los préstamos hasta un año era 6.63. Llegó a 7.31 en mayo del 2020. 7% en abril del 2020. 7.23, mejoró un poquito en abril del 2020 y termina en julio del 2020 con 6.98%, es de la tasa promedio. Ahora, esta tasa de interés se reparte, mire, para los particulares y para las empresas, no es lo mismo, ¿sí? A los particulares, en agosto de 2019, la tasa para los préstamos hasta un año era 9.32%. En septiembre del 2019, 10.3. En octubre, 9.74. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en febrero del 2020 era 12.28. Pero la demanda de préstamos decayó en marzo. Y en marzo, por lo tanto, al decaer la demanda de los préstamos, baja la tasa. ¿Por qué? Porque no hay demandantes de préstamos. Y es 9.28. En abril, 8.99. En mayo sigue cayendo, 8.34. En junio del 2020, la tasa de interés a particulares era 8.05%. Y en julio se recupera un poquito a 8.15. A las empresas tienen cierta capacidad de negociación con los bancos porque tienen lo que le llaman ellos la compensación. La empresa les hace depósitos, de la empresa es una mayor proporción que lo puede hacer un particular, ¿verdad? Porque la empresa toda plata que recibe no se la guarda en la caja fuerte, la manda a depositar al banco. Entonces la empresa dice, mira, yo te deposito tanto diario, ¿verdad? Y eso, pues, lógicamente que le da cierto margen de negociación. En agosto de 2019, para las empresas era 6.53. Sin embargo, en mayo del 2020, la tasa de interés por préstamo a un año a la empresa era 7.28. La demanda cae un poquito y en junio de 2020 era 7.21. Y en julio del 2020 la tasa de interés sigue bajando a 7.04. Y luego tienen la siguiente tablita, o mejor dicho, la misma tabla, pero el siguiente segmento, ¿verdad? Préstamos a más de un año. De igual manera, a los particulares, préstamos a más de un año. En agosto del 2019 era 10.59. En diciembre de 2019 era 10.32. Pero en julio de 2020 la tasa era 9.95, tasa promedio. A las empresas en agosto de 2019, 8.12.
Y vemos que en julio de 2000 había subido un poquito, ¿verdad? Después de que bajó bastante, vamos a ver, diciembre de 2019, 724. ¿Y por qué baja en diciembre? En diciembre baja porque la expectativa de obtener ingresos por la venta, por la época, ¿verdad? Entonces la gente tiene liquidez, las empresas tienen liquidez, demandan menos préstamos. Por lo tanto, las tasas bajan, ¿verdad? Y sin embargo, a julio de 2020 se había recuperado un poquito a 8.81. Veamos préstamos a más de un año para adquisición de vivienda. Vivienda, ¿quiénes quieren vivienda? La familia, ¿verdad? No estamos hablando de los particulares, porque cuando hablamos de los particulares, pues es que un individuo a título personal llega al banco y dice, mire, préstame $30,000, voy a comprar un carro nuevo. Ok. Pero adquisición de vivienda le piden que generalmente que sea un núcleo familiar. Y en agosto de 2019 tenía 7.44 de tasa. En julio del 2020 casi no había variado. Sí, había subido un poquito, 7.46. Y ahí tienen abajito de la tabla la fuente de información de donde sacan los datos. Estamos hablando de las tasas de interés, ¿verdad? Preguntas, consultas, objeciones. Bueno, veamos la siguiente tabla. Los que depositan plata les interesará esta tablita, porque mire, si usted hacía depósitos a 30 días, eso estamos hablando de depósitos a plazo fijo. Es la plata que usted da al banco y la deja aquí, la dejo por 30 días, ¿verdad? No la voy a tocar para nada. 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, hasta 360 días. Quiero clarificar, aunque ustedes ya llevaron contabilidad bancaria, y el catálogo de cuenta que se le da al banco habla de que los depósitos se pactan a cierto número de días, no meses, días. Se va de fecha a fecha, ¿verdad? En agosto del 2019 a 30 días, la tasa promedio que se pagaba por los depósitos a plazo fijo es 3.57. En julio del 2020 le están ofreciendo 3.53. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos personas interesadas en abrir depósitos a plazo y quedarse sin la plata por un determinado tiempo. Usted no la puede, es suya, eso no se niega, pero no la puede usar, ¿sí? Y así podemos ir viendo en la tabla cómo en los diferentes plazos las tasas fueron creciendo. Por ejemplo, a 90 días, en agosto del 2019, la tasa de interés era 3.85%. Eso está un tasa promedio en todo el ámbito bancario. Pero en julio de 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de lo que ustedes quieran, la tasa era 3.87. Los bancos estaban ofreciendo 2 puntitos más por sus depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces vemos en los medios que estamos bien y que hemos crecido, pero si están ofreciendo una tasa mayor, es porque están demandando, ¿verdad? Y a cierto plazo, porque ya a 150 días por el riesgo, imagínense en agosto de 2019 le ofrecían 4.08 a 150 días. En julio de 2020 los bancos no querían ese compromiso. Y estaban ofreciendo 3.64. En cambio, a 360 días, a un año, en agosto de 2019, los bancos le ofrecían en promedio 4.55. Y en julio de 2020 le estuvieron ofreciendo 4.50. ¿Por qué? Porque ese dinero que usted deposita a plazo fijo a 360 días, el banco puede hacer todo lo que quiera con el dinero durante 360 días. Y salvo lo que hay que constituir de reserva de liquidez, el diferencial lo puede colocar y sacarle provecho. ¿Sí? Así es que la tablita es para que tengamos una idea de cómo se mueve esto
Y a veces dice uno, bueno, ok, no me voy para acá, me voy para allá, si tiene información. Y la información está, y es pública. Les acabo de mencionar, el primero de cada mes, hoy es 5 de septiembre, o sea que en el 1 de septiembre los bancos publicaron por mandato de ley las tasas de interés que se comprometían a pagar, las comisiones que le iban a cobrar y todo. Y las tasas de interés en préstamos, en tarjetas de crédito, todo, ¿verdad? De manera que es un mercado que dicen los economistas aclarado. Mercado aclarado es cuando los oferentes y los demandantes tienen información sobre el mercado. ¿Ok? Pasemos. Riesgo legal. Es otro aspecto. Las entidades bancarias y del sector financiero, cuando hablamos del sector financiero, hablamos de los bancos, de las aseguradoras, de las sociedades de seguros, de los bancos comunitarios, de las sociedades cooperativas, todo, ¿verdad? De la bolsa de valores, de los corredores, de los que intervienen en el mercado bursátil. Las entidades bancarias y del sector financiero suelen estar expuestos a marcos legales muy estrictos que regulan de forma severa sus procesos y mecanismos de funcionamiento. Normalmente estas normativas son emanadas de los bancos centrales, en nuestro caso. Este es un concepto que no es circunscrito a la República de El Salvador, sino que a la industria bancaria en general. Por eso se dice, normalmente estas normativas son emanadas de los bancos centrales. En los Estados Unidos, recuerden, no se llama Banco Central, se llama Fed, ¿verdad? FED. Y ejecutadas por intendencias específicas. En nuestro caso, pues ya saben, la Superintendencia de Sistemas Financieros, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia. El contenido de estas normas puede afectar de forma directa la estructura de los balances de cuenta de los bancos, derivando en costos o riesgos directos a los clientes de los bancos, ¿verdad? Este tipo de riesgo, dice, puede ser estudiado a profundidad por los inversionistas para entender las circunstancias en que por ahí hay algo más que no alcanzo a leer. Bueno, ok. Riesgo legal. Hemos visto este es nuestro tercer riesgo y veamos qué podría ser un riesgo legal. Ejemplo de riesgo legal. Normativo. Ya ustedes ya hicieron un trabajito ahí sobre qué es necesario para constituir un banco, cuál es el capital mínimo, qué pasa con el capital mínimo. Pues ya sabemos que por mandato de ley la Superintendencia del Sistema Financiero revisa las condiciones económicas del país y ajusta, si es que procede, el capital mínimo para un banco cada 2 años. Y ustedes pusieron muy bien en sus trabajos. El capital mínimo actual está vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Quiere decir que el 1 de enero del 2020, esperemos a ver qué pasa, ¿verdad? Y qué es lo que dice la claro, la superintendencia ha hecho su análisis mucho más antes de irse de vacaciones, ¿verdad? Eso estará publicado ahí como por el 20 de diciembre, que es más o menos el penúltimo día que van a trabajar. En términos generales, tengan cuidado, porque los que hacen los exámenes de campo los van a encontrar en los bancos el 31 de diciembre trabajando, el 1 de enero trabajando. Así que no crean que todo lo que brilla es oro, ¿eh? No, hay que trabajar. Entonces, por ejemplo, como riesgo, ejemplo de riesgo legal, les traigo un ejemplo de la vida real de participación accionaria. Llamamiento de capital a los accionistas y que estos decidan no aceptar el llamamiento. Que en la Junta General Extraordinaria que se convocó para que presentarle a los accionistas del banco la propuesta de llamamiento a capital y dicen los accionistas, no.
El otro aspecto es que en la Junta General de Accionistas digan sí, y todo el mundo levanta la mano. Pero a la hora de honrar el llamamiento de capital, que se da un plazo para que cada uno pase por la unidad de control de accionistas de los bancos y suscriba y firme y entregue su papel de que sí que se va a hacer cargo de la cuantía de nuevas acciones que tiene que comprar de acuerdo a la magnitud del llamamiento de capital adicional, o que le tocaba comprar 1000 acciones, pero solo puede comprar 700. Eso es ilícito. Si en el momento él le dice, mira, no puedo comprar las 1000 acciones que me asignan, puedo comprar máximo 700. Ok, la diferencia después de un cierto plazo, y eso es totalmente legal, se trata de ubicar entre los accionistas que sí tienen capacidad y que quieren invertir. El punto es este. Supóngase que deciden aceptar y honrar el llamamiento de capital, pero llegado el momento, la fecha en que debe estar pagado, y eso ustedes lo estudiaron muy bien cuando hicieron todo lo referente a la constitución de un banco. ¿Qué pasa si ese llamamiento de capital no se honra en su fecha? Déjeme decirle, no ha sido un caso, ha sido más de uno. Dice la superintendencia, señores, el llamamiento de capital lo estaban haciendo porque era una forma de salir a flote. Sus accionistas no honraron el llamamiento de capital. Tienen 30 días para cerrar el banco. Y cierra el banco. Y ahí le dan 30 días. ¿Va? Si fuera otra situación, por ejemplo, riesgo legal, que hay una demanda, generalmente viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que el banco tal ha incurrido o ha encubierto, ha permitido lavado de dinero. Le llega la notificación al banco y le dan 72 horas para cerrar. Y eso también ha sucedido aquí. Lo que pasa es que nosotros normalmente andamos en el día a día, que tengo que hacer esta tarea, que molesta el millonario, que quiere que quieren, y a ver, todos los docentes, ¿verdad? Ya tienen como 5 años de estar en la universidad, o casi 5. Imagínate que empezaron y nos han estado apretando con hacer este y otro, y el trabajo y aquello, pues uno se desatiende de muchos aspectos, ¿verdad? Y este seminario, señores, aunque se llama Seminario de Contabilidad en el Sistema Financiero, lo que trata es de darles un marco de referencia de las implicaciones. Porque, si bien es cierto, hacer un llamamiento de capital va y se honra, implica de que hay que tener una nueva escritura de constitución, un nuevo pacto social. Pero eso tiene unas implicaciones contables bien fuertes y bien delicadas. Y como hablábamos hace 2 sábados, racionalidad, cuidado, ¿verdad? Cómo hace las cosas. De manera que tenemos riesgo legal. Veamos qué más tenemos. Perdón, se fue esto, muy rápido. Riesgo de liquidez. Aquí no tengo que hablar mucho yo, gracias a Dios, porque ya acaban de hacer un trabajo, una investigación, hasta un reporte escrito sobre las reservas de liquidez. Y cuando ustedes presentan su trabajo, yo les hago algunas preguntas. Y cuando yo veo que las respuestas se quedan pendientes en la mayoría de los casos, digo yo, bueno, espero que los jóvenes alumnos les quede sonando esa pregunta ahí, ¿verdad? Ok, un aspecto que no lo vi. ¿Y por qué no lo vio? Hombre, estamos aprendiendo y son muchas cosas. No se puede pretender que con un trabajito de esto usted sea un expertazo en ese tema, ¿verdad? Pero sí que tengo un marco de referencia sólido.
conceptual, ¿verdad? De manera que cuando le toque intercambiar su expresión profesional con otros profesionales en cualquier ámbito, incluso en un juicio administrativo, que son bien duros, y cuando al banco le traban un juicio administrativo, la superintendencia del sistema financiero, cosa seria, cosa seria. Y allí, como dicen los auditores, ¿verdad? No me venga con explicaciones. El confort de lo que usted quiere presentar de prueba de descargo tiene que tener una evidencia en qué se basa para decir eso. ¿Sí? O sea, esos aspectos se aplican siempre. No piensen que no, ¿verdad? Como sabemos, los bancos captan fondos de los clientes y realizan diferentes colocaciones e inversiones de capital en instrumentos que permitan crear ganancias y beneficios. Para eso está el banco, para ganar plata, generar utilidad. No es una casa de beneficencia, ¿verdad? Al colocar el dinero de los clientes para este tipo de actividades se genera lo que conocemos como riesgo de liquidez. Ese tipo de riesgo nos permite comprender la probabilidad de que el banco pueda contar con suficiente circulación de efectivo en sus arcas para cubrir las demandas de los acreedores. Acreedores le dieron un préstamo, quiere desembolsar y desembolsémoslo ya. Y por cierto, en el transcurso del mes, vieran cómo apretan los desembolsos de a fin de mes, por dos razones básicas. Quien está pidiendo un préstamo quiere ya salir del negocio o lo que está haciendo y para lo cual está pidiendo un préstamo, por un lado. Por otro lado, los encargados de préstamos en los bancos tienen una meta de colocación. Y si han hecho esfuerzo durante el mes y no han logrado llegar a la meta y los van a calificar mal, entonces tratan y los últimos 3 días del mes llegar a la meta, haciendo todos los desembolsos que se puedan para cubrirse. Porque van, como dijera, salvando su propio prestigio personal dentro de la institución, de que la meta a la que se comprometió la logró. Algo así como quien dice, mire, ahí vos jugás fútbol, ¿y qué puesto usas? Delantero. Ajá, ¿y cuántos goles metes en cada partido? ¿Ya? No, es que yo juego por... Ajá, ¿y cuántos goles te meten, pues? No, ni uno. Ok. No, a este portero le meten como 100 goles en cada partido. No, ¿verdad? Tiene que lograr su objetivo. ¿Ok? Bien. Riesgo por país. Este riesgo es un poquito más complicado. Porque el riesgo país es un indicador macroeconómico de tipo bancario que impacta de forma directa las operaciones internacionales o de comercio exterior. Y aquí vamos a mencionar o vamos a retomar algo de lo que ustedes vieron en su trabajo anterior, el que presentaron el sábado pasado, ¿verdad? Cuando hay el chance de que parte de las reservas de liquidez se puedan colocar o invertir en el extranjero. ¿Y qué significa esto? ¿En qué país las va a invertir usted? Lógico, todo el mundo aspira a aquel que me pague la mayor tasa de interés. Ok, si esa por ahí vamos, veámoslo, ¿verdad? Porque tenemos por ahí una normativa, la NCES 02, que es la normativa para controlar este tipo de situaciones. El Consejo Directivo de la Superintendencia de Sistemas Financieros, con base en la potestad, pasa su norma para constituir la reserva de liquidez. Veamos qué dice esta normativa. Las presentes normas, la NCES 02, tienen por objeto establecer los criterios para establecimiento de las políticas y procedimientos para la identificación, revisión y control del riesgo país en las actividades de colocación de recursos en el exterior. Colocación de recursos, no solamente reservas de liquidez. Un banco puede otorgar préstamos a una empresa que está fuera del país. Pero por supuesto,
Eso, si no cumple con lo que establece esta norma NCS2 de riesgo país, estaría en un grave problema. Riesgo país. Se entiende por riesgo país el riesgo que se asume al mantener o comprometer recursos en algún país extranjero por los eventuales impedimentos para obtener su recuperación derivado de efectos adversos en el entorno económico, social, político o por desastres naturales que ocurran en el país donde se localiza la fuente que genera los flujos de fondos de la contraparte. El riesgo país comprende el riesgo soberano, el riesgo político y el de transparencia. El riesgo soberano está representado por las dificultades que podría enfrentar un banco para poder llevar a cabo acciones de recuperación en contra del deudor. Usted dio un préstamo a una empresa de un connacional radicado en los Estados Unidos, pero su empresa está registrada en los Estados Unidos y ese connacional conocido y demás no le paga, tiene que ir a demandar allá. Y de acuerdo a las leyes del país a donde está el fulano, usted tiene que proceder para tratar de recuperar. ¿Se podrá? No se podrá. De eso trata el riesgo país, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito. Información, evaluación y calificación del riesgo país. Artículo 7 de la NCES02. Todo banco deberá mantener a disposición de la unidad de auditoría interna, auditoría externa y superintendencia. La información, superintendencia del sistema financiero. La información relacionada a la evaluación de riesgo país de acuerdo a las políticas del artículo anterior, que sería el 6, que no lo hemos visto. Para tal efecto deberá mantener actualizada la siguiente información. Expediente de cada país en donde el banco mantenga colocaciones en activos o compromisos. Informe que contenga aspectos relevantes y conclusiones que determinan la categoría de riesgo del país objeto de la evaluación. Manual de organización de la unidad encargada del riesgo país y los manuales de procedimientos del caso. Y hay por ahí un literal de, y tratemos de avanzar un poquito. De todas maneras, ya dije, le voy a subir este material al aula digital, aparte que primero dio la grabación puede estar disponible para quienes necesiten ver. Evaluación del riesgo país. Artículo 8. Los bancos que coloquen, comprometan sus recursos en otros países, utilizarán para determinar el grado de riesgo país las calificaciones de riesgo soberano de los países emitidas por las sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente de las obligaciones de largo plazo. A continuación, se establecen las categorías de riesgo país, las equivalencias entre la nomenclatura, veamos qué es, a ver si tenemos dónde. Y aquí tienen, miren, esta tablita nos puede dar una orientación sobre qué es lo que vamos a entender cuando esas personas que salen en la televisión, en los periódicos, es que Standard & Poor's, es que Fitch, es que Moody's, y dice, mire, todos tienen más o menos el mismo método de calificar y la misma nomenclatura. Y dicen ellos las categorías de país con bajo riesgo. ¿Y quién es un país con bajo riesgo? Va, dejemos eso por el momento. Pero la categoría de país con bajo riesgo para Standard & Poor's puede ser AAA, mayúscula, o puede ser AA, ya sea positivo o negativo. Pero cuando la calificación de Standard & Poor's ya no es AAA, que es el tope, sino que pasa a ser AA, ya sea positiva, o AA negativo, dice, mire, el porcentaje de provisión que tiene que hacer por riesgo país, para ese país, 0%. Fitch, que es otra clasificadora de riesgo, da la misma nomenclatura para la misma categoría. Moody's usa una nomenclatura diferente y dice Moody's A, mayúscula, AA, minúscula.
o A mayúscula y A minúscula. Y puede ser A mayúscula, A minúscula 1, A mayúscula, A minúscula 2, A mayúscula, A minúscula 3. Porque en esto no hay blanco o negro. Hay todo un arco iris de posibles situaciones. Y entonces dice, mire, ese país con bajo riesgo, pero yo le doy la calificación A mayúscula, A minúscula. O le doy la calificación A mayúscula, A minúscula, 3. O sea, se ha movido ya, este sería como el cuarto peldaño, ¿verdad? Países con riesgo normal. Standard & Poor's dice, mire, es A mayúscula, positivo o negativo. Fitch dice, es A mayúscula, positivo o negativo. Moody's dice, es A1, A2, A3. Y el porcentaje de provisión por riesgo país, 0%. Y luego vienen los países con riesgo moderado. Standard & Poor's dice, mire, puede ser B mayúsculas, positivo o negativo. Fitch dice, puede ser B mayúscula, positivo o negativo. Moody's dice, puede ser B mayúscula, A minúscula, 1, 2 y 3. O sea, tiene 3 rangos para Moody's, para países con bajo riesgo, y hay que hacer una provisión del 1% sobre lo que usted tiene colocado en ese país, ¿verdad? Países con dificultades. Y dice Standard & Poor's, bueno, puede ser BB mayúscula, positivo o negativo. O puede ser B positivo. Ya no es BB positivo. Y B positivo no es lo mismo. Y B sin positivo ni negativo tampoco es lo mismo. Y B negativo, imagínense que tiene 2, 3, 4, 5 categorías para identificar un país con dificultades. Y si vamos al extremo de la tabla, mire, si es BB positivo o negativo, tiene que haber una provisión del 10% sobre lo que tiene invertido. Si es B positivo, tiene que haber una provisión del 20%. Si es B, 30%. Si es B negativo, tiene que haber una provisión por riesgo país del 40%. Y por supuesto, las otras clasificadoras de riesgo, Fitch y Moody's, tienen sus propias formas de evaluar, su propia nomenclatura, pero caen siempre dentro de los mismos estratos o porcentajes que tienen que provisionar por riesgo país. O sea, para los primeros dos, según Standard & Poor's y Fitch, tiene que ser el 10% de provisión. Para los primeros 3, Moody's, que es B mayúscula, A minúscula 1, B mayúscula, A minúscula 2, B mayúscula, A minúscula 3, el 10% de provisión. Y luego tenemos otros casos. Países dudosos. Dice Standard & Poor's, bueno, miren, puede pasar la calificación C, flat. Y tiene que haber una provisión del 50%. Pero si Standard & Poor's, a ese país donde tiene las inversiones, donde ha colocado recursos, lo califica como CCC, la provisión es 60%. Y si es CCC menos, la provisión es del 70%. Quiere decir que el riesgo país, hay que tener mucho cuidado con eso, porque dependiendo de cuál sea la calificación de riesgo que le dé la clasificadora de riesgo a ese país, y ojo, esta ya vamos a ver que tiene una periodicidad en el año. No es que le dan la calificación y le dura todo el año. De hecho, nosotros hemos experimentado en este país, en nuestro pequeño país, que la clasificación de riesgo en septiembre del año estaba por un lado y ya en noviembre nos la cambiaron y estábamos mejor, ¿verdad? Y sigue la tablita por la otra escala. Ni modo,
En esa última escala, independientemente de quién sea la clasificadora de riesgo, y aquí no alcanza a ver el rótulo, países con problemas, no países dudosos, ya países emproblemados. Entonces, tiene que hacer un 100% de provisión por riesgo país. Quiere decir que usted tiene colocado en ese país con problemas 10 millones de dólares, usted tiene que hacer una provisión de 10 millones de dólares, porque lo más seguro es que eso no lo va a recuperar. Bueno, mejor esta tablita. Traten de digerirlas. Para algunos de ustedes serán usuales, para otros de ustedes serán un poquito raro. Pero lo importante de esto es que cuando oigan hablar esas gente que salen y que en la televisión, que en la prensa y que van y nos mencionan cosas de esas, la mayoría de las veces nosotros oímos, ¿verdad? Pero oímos así como que, mira, está lloviendo. ¿No? Hay que escuchar. Y escuchar es poner atención a lo que están diciendo, interpretar aquello que están diciendo y chocarlo contra la realidad concreta y a lo mejor contra alguna otra información o algo que se nos haya dicho en otro momento y por otra persona, ¿verdad? Total, como decía alguien un día de estos en un espacio público, no hay absolutos, hay interpretaciones. Así que igual, ¿verdad? No hay absolutos, hay interpretaciones. Riesgo reputacional. Los sistemas económicos y bancarios están basados en dos variables muy complejas: el dinero y la confianza. El dinero y la confianza resulta que hacen mella, hacen problemas, hacen alegría, incluso en, ¿qué diríamos? En una pareja. ¿Sí? En una pareja. No digamos, en una pareja sentimental. Ahora, si son socios, con mucha más razón, ¿verdad? Que está gastando mucho, donde yo no estoy de acuerdo, porque además no ha traído todavía los comprobantes, híjole, y empieza a carcomérselo uno ya no la confianza, sino que la desconfianza, ¿verdad? Y entonces eso está impactando sobre el riesgo. Igual los bancos tienen ese riesgo. El riesgo reputacional está asociado a la confianza y la credibilidad que posee la entidad bancaria. Este riesgo se produce cuando existen reclamos por parte de los clientes a operaciones de las entidades bancarias. Y hay que ponerle atención a esto porque que es un poquito complicado y es de todos los días, de todos los días. Es como cuando a usted le dicen en su trabajo, mira, fulano, fulana, vos vas a llevar la caja chica, ¿viste? Ah, qué bien, ¿verdad? Que normalmente es un fondo pequeñito que ocupa para ciertas cositas que se necesita, que se acabó el café, hay que mandar a comprar el café, pero también hay que mandar a comprar azúcar. Pues sí, y a usted le dan ahí para que lo administren. Cada cierto tiempo hay que presentar el detalle amparado en los comprobantes de qué hizo el dinero. Estoy hablando de la caja chica porque es un ejemplo bastante, creo yo, comprensible. Incluso en las casas, uno dice, aquí voy a dejar esto por gasto, ¿verdad? Para la semana. Y eso va a pensar que el domingo en la noche. Y el miércoles le dicen a usted que ya acabó el tiempo. A ver, híjole, ¿qué pasó? Hay que pedir explicaciones. Riesgo reputacional, señores. El Salvador, con el riesgo país más alto de la región. Miren, aquí tiene una publicación del 28 de mayo del 2020. 28 de mayo del 2020. No es muy vieja esta publicación, correcto. Ah, ¿cómo no? Si ya pasó junio, julio, agosto, ya estamos en septiembre. Sí, pero veamos qué es lo que dice.
La prima de riesgo del país se ubicó la semana pasada arriba del 10%. El país pagará más que el resto de Centroamérica por colocar títulos. La prima de riesgo de El Salvador alcanzó 10.29% la semana pasada, lo que ubicó al país muy por arriba del promedio de Latinoamérica, que es de 5.93%. Y del resto de países centroamericanos, según destacó en un informe la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza. Y ahí tienen la fuente, ¿verdad? Fíjese que esto me llamó la atención porque yo había estado oyendo noticias de que estamos bien, que nuestros bonos del país, de que... Bueno, dicen que en este mundo cruel nada es verdad ni mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Mucho cuidado con eso. El riesgo país se mide a través del índice de mercados, de los mercados emergentes. Mercados emergentes, EMBI, por sus siglas en inglés, el cual es elaborado por la firma Morgan. El porcentaje representa el spread o diferencial por sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, detalló la directora ejecutiva de Avance, la Asociación Bancaria Salvadoreña, Luz María de Portillo. Avanza resalta que si bien a partir de febrero, para todos los países empezó a subir el MDI, el alza ha sido más marcada para El Salvador, que en el último mes dejó atrás a Costa Rica. El país estaba más próximo, y que para el 18 de mayo, el reporte del 20 de mayo, registraba una prima de 8%, 8,21%, perdón. Costa Rica con 8,21%. Honduras, 5,06%. Y luego tenemos por ahí, me parece que no alcanzo a ver, se me tapa y no puedo mover esta cosa. 1.80, de 1.81, no, 3.81. Guatemala, 3.81. Panamá, 2.53. Imagínense ustedes. Regresemos. ¿Cuánto era El Salvador? 10.29 El Salvador. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que pagar nosotros. Costa Rica está bien amolada, 8.21. ¿Verdad? Honduras, 5.06. Guatemala, 3.81. Panamá, 2.53. Si reflexionamos un momentito sobre este artículo y lo que está publicando y lo que nos están diciendo de la realidad, porque este sector bancario que está interesado en presentar qué está pasando con la economía y con la posición del país como tal en este momento. No estoy hablando de hace 10 años, no estoy hablando de dentro de 3 años íbamos ganando. Estamos hablando de 20 de mayo, perdón, ella habla del 18 de mayo, registramos cifras, del 2020. Pónganle atención, por favor, porque eso es bien importante. Aquí lo tenemos en forma gráfica, pero los colorcitos del Cian, no es porque le pusieron Cian a El Salvador, ¿verdad? 10.29, luego Costa Rica 8.21, luego sigue, híjole, se me perdió. Bueno, siempre está muy poquito y no leo el chocolate, no lo puedo ver. Pero ahí está Honduras con 5.06, el global es 5.87, Guatemala con 3.81, Panamá con... En una gráfica de estadística
una gráfica de distorsión, entonces podemos ver cómo se mueven esas curvas. Y fíjate que El Salvador vamos ganando, vamos. Sí, pero al revés, ¿verdad? Porque vamos arriba de todo. Pero el precio que tenemos que pagar. Panamá tiene que pagar 2.53 por colocar bonos si quiere. Ni que el Guatemala, que es el que está más fregado, tiene que pagar 8.21. El Salvador tiene que pagar mínimo 10.29. Señores, eso es para reflexionar, para mantenerlo pendiente. En junio de 2018, la agencia Fitch Ratings confirmó la calificación internacional soberana de El Salvador a largo plazo en B negativo, con perspectiva estable. Standard & Poor's anunció en diciembre del año pasado una mejora en la calificación de El Salvador que pasó de CCC a B negativo. Estamos hablando de diciembre de 2019. Pasamos de CCC. Mejoramos, ¿verdad? De CCC a B negativo. El B negativo corresponde a economías en las que la situación financiera sufre variaciones notables. Claro, con una mejor calificación de riesgo atraemos inversores, ¿va? Pero lograr esa mejor calificación de riesgo, lastimosamente no podemos decirle a Standard, mire, mejóreme la calificación, mire, póngame otro puntito, ¿verdad? Es que fíjese que saqué tanto, pero necesito tanto. Ahí no podemos hacer mucho más que aceptar la realidad y tratar de hacer algo nosotros con nuestra realidad. El Salvador se acerca a decisión sobre deuda de alto rendimiento. María Elena Vizcaíno, 1 de septiembre del 2020, a las 9:39 AM. Y ahí está Bloomberg, esta chica, María Elena Vizcaíno de Bloomberg. A medida que los niveles de deuda se disparan y los votantes se preparan por las urnas a principios del proceso, o sea, desde fuera nos están viendo, nos están analizando, están estudiando, están evaluando qué estaba pasando en nuestro país. De manera que si nosotros no sabemos qué está pasando en nuestro país, vamos a las fuentes, ¿verdad? Por ahí les he puesto la fuente y ya dije, les voy a subir este material al aula digital para que, si quieren, vayan a esos enlaces, consulten los artículos y vayamos formándonos una opinión. La deuda del gobierno de El Salvador tiene un rendimiento promedio de 8.26, según datos de Bloomberg. Es decir, el triple que Brasil, que tiene una relación deuda-PIB similar. ¿Cómo es eso? El Salvador tiene una relación deuda-PIB, es decir, que vamos a terminar el año con el 90% y pagamos 8.26. Brasil tiene más o menos la misma relación deuda-PIB, pero está pagando 1/3 de eso. El gobierno vendió 1.000 millones en bonos en julio con un cupón de 9.5, más que cualquier otra deuda emitida en América Latina este año. Para Jared Lu, administrador de fondos de William Blair en Nueva York, ese rendimiento es demasiado para resistir, aunque le preocupa que la nación centroamericana deba reestructurar su deuda externa el próximo año. Dice, su decisión de mantener los bonos podría depender del resultado. Y por ahí lean ustedes qué es lo que está, porque yo no puedo leer por acá algo donde me sobreponen, entonces pero se los dejó. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Es que mire, se está hablando de economía y está hablando del país y la asignatura se llama Seminario de Contabilidad en el Sistema Bancario, Seminario de Contabilidad en el Sistema Financiero. Sí, es que el sistema financiero, como les expliqué en una clase anterior, es la relación entre los oferentes y los demandantes de capital y todos los intermediarios que son los bancos. A todos nos afecta. A todos nos afecta.
ya vieron que las tasas de interés para los préstamos subieron. Y eso lo anunciaron en los diarios también, ¿verdad? ¿Y por qué subieron? Porque estamos en una condición económica, como está diciendo este artículo, en donde estamos vendiendo bonos, 1.000 millones en bonos en julio del 2020 a 9.5. Preocupa, es una tasa de interés muy alta. Estamos pagando 3 veces lo que paga Brasil, que tiene una relación económica más o menos igual. No veo cómo pueden elaborar un plan para reducir la relación deuda-país, digo Luis, cuya empresa tiene una pequeña posición sobreponderada en los bonos de con cupón alto. Es más un carry trade para el próximo año. Pagan por los riesgos. Un carry trade del próximo año. Pagan por los riesgos. O sea, ¿por qué estamos pagando una tasa tan alta? Luz dijo que ha ganado con apuestas similares en el pasado con bonos de Ecuador y algunos de petróleo de Venezuela. Bueno, dice un montón de cosas. El Fondo Monetario Internacional ha estado en conversaciones con el gobierno de El Salvador desde junio para discutir el apoyo financiero y garantizar la sostenibilidad fiscal, dijo un vocero del FMI. El gobierno también está obteniendo préstamos de otras instituciones financieras. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el lunes 2 líneas de crédito por un total de 650 millones para ayudar a pequeñas empresas en El Salvador a recuperarse de la pandemia y mejorar la calidad educativa. Las preocupaciones son, mire, salir de esta situación de pandemia, educar a nuestro agente, ¿verdad? Y hay otro aspecto que están señalando acá, los CDS altísimos. Permuta de riesgo crediticio, CDS, por sus siglas en inglés, Credit Default Swaps. Al inicio de este año, El Salvador ha aumentado más que cualquier otro país después de Irak este año, mientras que sus bonos se han quedado. Léanlo por favor y póngale ahí. La nación clasificada a 6 niveles por debajo del grado de inversión por las 3 principales firmas de calificación. Aumenta el gasto este año en medio de la pandemia de coronavirus, ampliando su déficit fiscal. La elección, bueno, sin embargo, no todo el mundo es pesimista. El Fondo Monetario Internacional podría requerir autoridad, ayudando a la nación a salir más resistente de la crisis. Carmen Alto, analista de deuda, de Aviva Investor, una empresa con sede en Londres que posee bonos en El Salvador. Nuestros tenedores de bonos están preocupados, como Aviva Investor, están preocupados por la situación del país, ¿verdad? Porque esos bonos El Salvador no los va a poder honrar en su momento dado, así como están las cosas. Barclays prevé que la deuda aumentará casi el 90% del Producto Interno Bruto para finales del año, desde 70% a finales de 2019. Quiere decir, en un año, nuestra deuda subió 20%. A medida que la economía se contrae, la reducción del gasto podría no ser suficiente para reducir el déficit. Quiere decir, por más que nos apretemos el cincho, y eso subiera hasta la parte del cincho. Pronósticos recuperados por Bloomberg sugieren que la economía podría contraerse 7 puntos este año. Contraerse. Quiere decir que si El Salvador estaba creciendo más o menos un 2%, y se va a contraer 7%, quiere decir que el resultado de la economía al final de este año va a ser menos 9.1%. Necesitan dinero, necesitan financiamiento, y lo necesitan de inmediato, dijo yo. Pero a largo plazo, ¿cómo se devuelve el dinero? No tienen respuesta para eso. El país está obteniendo dinero, pero ¿cómo va a pagar? Y nos están diciendo desde fuera, mire, es que no van a pagar. No van a pagar porque no tienen cómo pagar. Y en el largo plazo, ¿y el largo plazo cuánto es?
En esto se acostumbra 20, 30 años. En 20, 30 años, dicen los analistas exteriores, no tenemos cómo pagar. Claro, riesgos. Hemos estado hablando de riesgos, ¿verdad? Y entonces tenemos por ahí una norma para publicación y calificación de riesgos. Hablamos de la norma para el establecimiento de los riesgos, la NSS2. Hoy vamos a hablar de la norma para publicación y calificación de los riesgos de los bancos. Y la norma prudencial para bancos, creo que lo escribí mal, es NPD, norma prudencial para bancos, lo escribí NDP, perdón, 4-25. No, está mal escrito. Normas para la publicación de calificación de riesgo de los bancos. Objeto. El objeto de estas normas es regular las publicaciones de la calificación del riesgo de los bancos que deben efectuar las sociedades clasificadoras de riesgo contratadas por estos. El banco contrata 1, 2 clasificadores de riesgo. La clasificadora de riesgo le dice, esta es tu calificación. Porque ya analizaron cártel, analizaron mercado, analizaron todo, y entonces el banco está obligado a publicar la calificación de riesgo que le han dado. Los sujetos obligados al cumplimiento de estas normas son los bancos comerciales de El Salvador y las sucursales de bancos extranjeras establecidas en el país. Y vamos a ver, ¿qué tiene de publicaciones? Artículo 4. Las sociedades clasificadoras de riesgo deberán publicar dentro de los primeros 3 meses de cada año, por lo menos en 2 diarios de circulación nacional, las calificaciones otorgadas a los bancos en su última evaluación, que no debe exceder de más de 4 meses. Publicación por los bancos. Artículo 7. Los bancos deberán publicar la calificación más reciente en las mismas fechas en que se publique su estado financiero, incluyéndola en una nota de los estados financieros. Ojo, licenciados en contaduría, porque ustedes, a lo mejor, muchos de ustedes van a ser los contadores de algún banco, de alguna aseguradora. Todo esto, tenerlo pendiente, tenerlo presente, ¿verdad? Como que lo estuvieran viendo en un prontuario crítico que les permite ver más allá, pero sin dejar de verlo. Son de las responsabilidades que tiene un responsable, un encargado, llámele jefe, llámele gerente, llámele director, llámele vicepresidente de contabilidad en la institución, ¿verdad? O sea que yo les decía a la esposa, mire, que no vamos a hablar, es que el cambio, es que la vamos a sacar, no, es que las implicaciones profesionales son mucho más allá del simple registro. Y el domingo previo a la anterior hablábamos de lo que es la racionalidad, que son los criterios que se tienen que usar para hacer un registro. Las cifras que va a sentar en el registro, esas son las cifras. Pero la racionalidad, los criterios, ¿verdad? Entonces, actualización de la calificación. Los periodos de actualización y revisión de las clasificaciones o calificaciones otorgadas a los bancos serán los establecidos por la Ley del Mercado de Valores o por la Superintendencia de Valores en lo referente a la calificación de los emisores. Publicaciones efectuadas por las clasificadoras internacionales. Artículo 9. Las sucursales de bancos extranjeros, si optaran por utilizar la calificación otorgada por una clasificadora extranjera reconocida internacionalmente, deberán cumplir directamente con las obligaciones de publicación y remisión de información establecida en estas normas, lo cual realizarán utilizando los atestados que la clasificadora extranjera provea a su casa matriz. Vienen aquí, hay una sucursal de un banco extranjero, hacen todo el análisis, discurre una clasificación X para esa sucursal aquí, pero los reportes no son aquí a la sucursal, se los mandan a la casa matriz, en Nueva York, en Colombia, donde esté, en Canadá. Bueno, hoy ya no tenemos un banco canadiense, ¿verdad? Pero sí es hondureño, ¿va?
porque el grupo económico que compró ese banco que antes era hondureño en el país, cuando lo vendieron en todo Centroamérica, lo vendieron y el Caribe. Entonces, Honduras es el que no sé. Y lo acabamos de ver en las láminas anteriores, la situación económica de Honduras es muchísimo mejor que la de El Salvador. Y la situación económica de Guatemala también es muchísimo mejor que la de El Salvador. Costa Rica está un poco amolado, pero tiene recursos para salir de donde está. El problema somos nosotros como país. ¿Cómo vamos a salir? Desde afuera nos están viendo. No tenemos forma de salir en el largo plazo. Señores, pongan atención. Van a hacer un trabajito. El lunes van a tener en el aula digital cuál es su siguiente reporte. Les quedan creo que 2 semanas para prepararlo, por ahí más o menos. Y entonces, pero a ese entra un poquito más en modo. No copy-paste, no copy-paste. Entra un poquito más de análisis. Y por favor, no desprecien todo lo anterior que han trabajado. Porque esto es todo. Y lo que estamos haciendo, que cada vez vamos agregando. Y usted no puede. En el primer chat, foro que les puse, la mayoría, excepto una persona, mencionó código de comercio. Una persona. Y los demás miraron del código de comercio. No pueden despreciar algo, ¿verdad? Y es la base legal para que funcione una empresa, un negocio. Claro, habrá ley específica. Clasificadoras reconocidas internacionalmente. Artículo 235, inciso segundo de la ley de bancos, se considerarán como sociedades clasificadoras reconocidas internacionalmente las reconocidas por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y aquellas que puedan demostrarlo fehacientemente ante la superintendencia. O sea, la Fed le va a decir al banco, mira, esta y esta son clasificadores de riesgo. Yo las reconozco como tal. Por lo tanto, el banco tiene que estar en contacto con todas las instancias, no puede estar trabajando solo, ¿verdad? Porque no es así como funcionan las cosas. Otras obligaciones de los bancos, artículo 13, los bancos deberán velar porque las clasificadoras por ello contratadas para prestarle el servicio de calificación cumpla con los requisitos de publicación de las calificaciones a ellos otorgadas, impartiéndole las instrucciones precisas. ¿Qué? Requerimiento de otras publicaciones, artículo 14, la superintendencia podrá requerir otras publicaciones cuando se presuma que se ha aplicado inadecuadamente la metodología de calificación, se ha contravenido la ley o se ha manipulado la información. Este artículo 14 nos está diciendo, entre líneas, que esa clasificación de riesgo que le tocaron al banco por una clasificadora internacional es genuina, es contundente, tiene sustancia, no ha sido, como decimos un buen salvadoreño, chabeleada, no ha sido dibujada. Por supuesto, ¿y cómo determina eso la superintendencia? Examinando y revisando, y cómo revisa en base a las auditorías que le hacen. Y si alguna institución o algún tipo de negocio se le hacen auditorías, es a los bancos. Y la super está encima. Ya lo hemos conversado con ustedes. Si no presenta el balance a las 9:30 de la mañana, le dan plazo para presentarlo ese mismo día. Es tiempo en minutos. A las 11 de la mañana no ha presentado el balance todavía, a pesar de que haya explicaciones. Olvídese. A la 1 de la tarde tienen los examinadores de la superintendencia allí en el banco y van a hacer una auditoría.
Es que, mire que está, mándelo, despáchelo, envíelo, pero la auditoría no se la quita. Así funcionan los bancos. Situaciones no previstas, bueno, algo no previsto en estas normas resuelto por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Sistemas Financieros. Ese es el artículo 15. Preguntas. Los oigo muy calladitos, si es que todavía están, o si están despiertos, o si hay alguien que todavía está escuchando, o ya no hay nadie por ahí. Hola, ¿algún comentario? Hola, Lick, sí, por aquí estamos. No sé si me escuchan. Excelente, gracias. Esto que estamos viendo, probablemente para la mayoría de ustedes, no sea muy común. Por favor, pónganle atención, traten de problematizar. Yo ya les dije y les voy a poner este material en el aula digital, el material tal cual. Espero poder poner también la grabación, si es que Teams deja acceso a la grabación, pero el material lo van a tener. Y vuelenle ojo, revísenlo, examínenlo. De que en adelante van a hacer otro reportito y como acabo de decir, van a utilizar software. Y antes de que me olvide, van a hacer un reporte, creo que de los últimos 40 años de bancarización en El Salvador. La idea es que en ese reporte que van a presentar el avance en la segunda semana del tercer periodo. Entonces, el avance es la estructura de qué es lo que van a hacer, qué es lo primero que debe hacer. En los reportes que he estado leyendo, veo que algunos se ponen la bibliografía, después de la bibliografía ponen la conclusión, o ponen primero la introducción, después ponen el libro. ¡Hala! ¡Sila! ¡Yala! ¡Nola! Es un reporte, primero se estructura. Puede ser esto. Es como construir una casa. Usted hace el plano. El plano. Sí, fíjese, de planta. Sí, el plano de planta. Ajá. Bueno, ¿y los planos eléctricos? Bueno, ¿y los planos de aguas servidas? ¿Y los planos de la tubería de agua lluvia? ¿Y los planos de agua potable? ¿Y los planos? Cuando tiene todo, y tiene aprobado, ok, procede a construir. Igual los reportes, ¿no? Similar. Creo que más poquito, ¿verdad? Entonces, 40 años, de 1980 a 2020. ¿Qué ha sucedido en estos últimos 40 años? ¿Qué golpe? ¿Qué éxito? ¿Qué fracaso? ¿Qué apertura? ¿Qué cierre de bancos ha habido en esos 40 años? Van a tener que investigar un poco, por supuesto. Pero les va a dejar un cúmulo de conocimiento que cuando hayan terminado van a sentir que hoy sí conocen un poquito del banco. Yo sé, ya oí algunos comentarios, pues que mire, yo tengo cuenta en 3 bancos. Está bien, pero probablemente ahorita su experiencia es como cliente de eso o de esos bancos. Pero como negocio, usted se puede hacer cargo de en un puesto de decisión. Y si tiene un puesto de decisión, es un puesto gerencial. Y déjeme decirle que cuando tiene un puesto gerencial en un banco, todos los años tiene que presentar una declaración jurada a la superintendencia del sistema financiero sobre una serie de aspectos que le pide la super. Y si algo no concuerda o algo no está bien, o han dado cuenta de algo y usted no lo declara, tenga por seguro la recomendación de la super va a ser despidan. Y he visto un montón de casos de eso. Un montón de casos de eso. Me acuerdo de un compañero que tenía un sueldo. Y decía, ¿cómo es que con su sueldo vive en la casa que vive? Una casa de $2,5 millones. Híjole,
ahí no es otra cosa. Pero bueno, NP 4-17, normas para el procedimiento para la recolección de datos del Sistema Central de Riesgo. Es que fíjense que los riesgos, acabamos de mencionar algunos de los riesgos, un negocio, sí, pero los riesgos empiezan al negocio como institución. Esta norma se refiere a los riesgos cliente por cliente del banco. O sea, la visualización de los riesgos en un banco, señores, no es como probablemente en otro negocio, que, híjole, tengo que mandar a poner una defensa de hierro en esa ventana, en esa puerta, voy a poner una alarma, voy a poner una cámara, voy a que me la configuren para estar monitoreando las cámaras de mi casa en la noche, ¿no? Si es que uno anda de negocio. Claro, todo eso tiene lo más y más. Pero hay un seguimiento, hoy sí, con esta norma, NPD 4-17, norma prudencial para bancos, la 4-17, es el riesgo que significa para cada banco, para los bancos, cada uno de los clientes. Cada uno de los clientes. Veamos un poquito, a ver si todavía nos quedan unos minutos. ¿Okay? Actualización de la central de riesgo, artículo 8 de la NPD 4-17. El sistema será actualizado con la información que provenga de los sistemas de información de las entidades. Sistemas de información de las entidades. Acuérdense, para constituir un banco hay una norma puntual que sirve para evaluar y darle el desfase o no al sistema de cómputo que va a usar la entidad cuando quiere usted fundar un banco. Entonces, necesariamente tiene que haber cosas de eso, ¿verdad? Bien, sistema de información de las entidades, la cual deberá remitir a la superintendencia en los primeros 7 días hábiles de cada mes, excepto para los cierres trimestrales, que deberá enviar en los primeros 10 días hábiles a la unidad de central de información de la superintendencia con carta de remisión del funcionario responsable de la veracidad de los datos. Lo que él envía es un archivo electrónico, un formato de eso. Es que habla la gente de la tecnología y la información, ¿verdad? Pero el fulano remite la información él en su nombre, no de la central de riesgo. No me haya pedido. Artículo 8, el sistema será actualizado con la información que provenga, Artículo 9, las entidades deberán remitir el 100% de los deudores por préstamos, operaciones contingentes y cualquier otro saldo que represente riesgo de crédito. Debe tener su correspondiente categoría de riesgo, entendiéndose que la categoría de riesgo es única para cada deudor. Aquí hablamos. Hace un momento estábamos hablando de la categoría de riesgo que Ana acaba de decir al banco. Hoy el banco tiene que hacer un trabajo más minucioso, cliente por cliente. Y a cada cliente le asigna una categoría de riesgo y la informa a la superintendencia del sistema financiero. Los sujetos obligados al cumplimiento de estas normas deben mantener evaluado en todo momento su cartera de activos de riesgo crediticio. Fíjense, dice, los sujetos obligados al cumplimiento de estas normas deben mantener evaluado en todo momento. Quiere decir que la evaluación la va a remitir en los primeros 7 días o 10 días, sí, pero no va a hacer la evaluación de riesgo de cada cliente a fin de mes. El artículo 9, el inciso segundo, dice, debe mantener evaluado en todo momento su cartera de activos de riesgo crediticio. Responsabilidad, los directores, gerentes y empleados, a quienes corresponda la preparación o revisión de la información que se enviará a través del sistema verificador de la central de riesgo a la superintendencia, responderán en su calidad personal por los errores
omisiones e irregularidades que está contenido. Usted es el jefe de la central. No, yo soy gerente. Ah, bueno. No, yo soy director de la central de riesgo. Ah, ajá. ¿Y su unidad? ¿Cuántas personas son? ¿Y quiénes? No. Todos, uno por uno, responden en su calidad personal por una información incorrecta, errónea, por no haber enviado alguna información personal. Eso es bien importante no perderlo de vista, porque no es que a la superintendencia le va a abrir un juicio al jefe o al gerente o al de la central de riesgo. No, el juicio lo abre a Juan Pérez, que ocupó el cargo de la central de riesgo en el periodo tal, pero es Juan Pérez el que demanda. ¿Verán qué interesante? Porque después de la noticia, a este pobre Juan Pérez le lleva una invitación para que vaya a una entrevista a la Fiscalía General de la República. No, lo van a interrogar, lo van a entrevistar. Uy. La información recibida por la superintendencia puede ser modificada por la entidad remitente dentro del plazo establecido para su presentación. Vencido este, se considera definitiva. Sin embargo, la institución puede solicitar la sustitución de la misma, justificándolo apropiadamente, no obstante haber sido autorizada para ella. La información se considerará recibida fuera de plazo. O sea, fíjese que le enviamos el archivo equivocado. ¿Está bien? Modifíquelo, mándeme el caso. Y le pone, mire, la tenía que haber entregado en los primeros 7 días, pero si es cierre trimestral, como los bancos tienen que hacer un montón de cosas, entonces los primeros 10 días hábiles, y lo manda el día 10. Pero el día 11 manda una nota pidiendo que le permitan sustituirla. Le aceptan y le permiten. Y usted manda la información el día 11, el día hábil 11. Esa información se la registran que fue entregada fuera de plazo. En algunos otros países se establece una política administrativa de no hay perdón. No hay perdón. Usted comete un error, en ese mismo momento lo despachan. Pues ahí de la súper aquí. Sí, le permitimos que la sustituyera, ¿verdad? No la entregó en plazo. Es la primera observación. Y eso es motivo para que a esa información que usted remitió le hagan un examen más minucioso. Y ojo, no le va a suceder lo mismo el próximo mes. Porque entonces sí, árbitro ya. Perdón. Esa normativa, la NPV 4-17, en el artículo 12, le presenta ciertos anexos. Y el anexo A dice las estructuras de archivo. Estas cosas para la gente que entiende de esas cosas de tecnología, de la información, que no sé qué, y el anexo de las tablas, y el anexo C. Es que yo soy el jefe de riesgo, de la central de riesgo, yo no soy informático. Mucho cuidado. Porque allá le prepararon la información y le prepararon los archivos. Usted, responsable de la unidad de riesgo, de la central de riesgo del banco, usted tiene que estar seguro, antes de remitir la información, de que eso que le están dando para que le envíe es lo que debe ser. Y ojo, todo el mundo aprieta. ¿Por qué? Porque si cuando se le entrega y usted ve por ahí algo que parece que no está bien, cerciórese antes de mandarlo. Si no, es duro, se mete en problemas. ¿Sí? Ok, ¿de qué hemos hablado? Mire, la NPV 4-17, NPV 4-21, la NPV 4-22, la NPV 4-28, la 44, la 50, la NRP 20, que es una norma técnica para preparación. En estas normativas
Y alguien me decía, o alguien de ustedes me comentaba, mire, pero es que todo está en la ley de bancos. Mire, fíjese que sí, pero cada una de las normativas no es sustituto de la ley de bancos en su artículo correspondiente a partir del cual ha sido desarrollada la normativa, sino que es como que desarrolla, interpreta, ¿verdad? Es como dicen en la Asamblea Legislativa cuando se les cuestiona que hay un artículo de una ley que no se entiende y hacen un decreto para una interpretación auténtica. El punto es que cuando le hacen una auditoría, la superintendencia generalmente no se refiere a la ley de bancos para decirle, le hemos hecho la auditoría con base en la ley de bancos, le hemos hecho la auditoría y con base en la NPB 4-17, si lo refieren a las normas prudenciales para bancos, las normas técnicas, y usted tiene que ir a rebuscarse, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló? Y el informe y le llega a todo el mundo en esos términos, ¿va? Y cuando digo todo el mundo, es a la junta directiva del banco. Le llegan los informes de la superintendencia. A la presidencia del banco, por supuesto. A la auditoría del banco. La superintendencia a su vez da una copia por alguna investigación de otra autoridad, Banco Central, Fiscalía General de la República o quien sea. Incluso le mandan una copia a su auditor externo, al auditor externo del banco. Porque el auditor externo, porque el auditor externo es de auditoría, pero también le presenta un informe de la super. Señores, la supervigilancia continuada que tienen los bancos no la tiene ningún otro tipo de empresa. No la tiene. Claro, van a decir ustedes, no, pero es que las aseguradoras también, sí. Mire que las casas corredoras de bolsa tienen también, ¿verdad? Pero acuérdense que la casa corredora de bolsa es un intermediario. Él no emite acciones de nada. Él solo está haciendo los servicios de broker. Entre Juan, que quiere vender, y Pedro, que quiere comprar. Y por servir de broker, la casa corredora de bolsa se queda con una comisioncita. Comisioncita, ¿verdad? Dependiendo del volumen que se venda. Dicen que la bolsa de valores de Salvador hace a lo mucho unas 10, 12 operaciones al día. En 10, 12 operaciones, a veces estamos hablando 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, 70 millones de dólares. Y que le quede a la bolsa de valores de Salvador una comisioncita de 1.5%. Todos los días, por 22 días hábiles que tiene el mes, es algo. ¿Ok? Bien, jóvenes, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Déjenme ver si voy a tener la grabación. Si la tengo la grabación, que bueno, le subo al aula digital el link con una pantalla como lo he estado haciendo antes. De todas maneras, no se usa este material, se lo voy a subir al aula digital para que lo tengan, revísenlo, chequenlo. El material lleva todo lleva su referencia de los sitios URL donde pueden adquirir la información, y en el caso de las normativas, pues el nombre de las normativas. Así que les agradezco su atención. El lunes les voy a mandar información sobre el siguiente trabajo que van a hacer, ¿verdad? Y voy a tratar de anticipar ya el trabajo que van a hacer para final al tercer periodo, que va a consistir en dos momentos. Un momento solo presentar la estructura, digamos, para orientarlos, que no se me pierdan. Y luego, creo que 11 de noviembre, creo, casi se termina el año, para que presentan el trabajo final. Espero que sea algo bien. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa, por favor, comuníquense, ¿verdad? Y con Claudia estoy pendiente, que lo voy a revisar y voy a ver si le mando algún comentario adicional. ¿Ok, Claudia? Vaya, sí, licenciado, lo que quería, no sé si podemos hablar al final. Estamos en el final, ya. Vaya, que fíjese que nosotros en el trabajo
pues sí hemos puesto las cosas bueno, algunas cosas de las que usted nos corrigió, entonces no entiendo si se refiere a otras cosas o no sé. No sé si me lo podría especificar mejor, porque fíjese que las primeras tres no le entiendo mucho, las primeras tres correcciones. Está bien porque son de la introducción y objetivos, pero los demás siento que del cuerpo del trabajo no hay muchas correcciones, entonces necesito ver eso. No Ok, sé si me Claudia, podría déjame ayudar en eso. revisarlo y yo te voy a mandar un correo con los comentarios que considere procedentes. Bueno, El está bien. cuerpo del trabajo no hay opiniones personales, es transcripción de los artículos de la ley, de la norma. Ujú. Mire, la norma está mal puesta. No, o sea, la norma es la norma. ¿Ok? Pero déjame revisarlo, yo te mando algo. ¿Ok? Bueno, está bien, muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Ok, gracias, Lick. Pase A buenas la tardes. orden.